saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre, queremos darle gracias a Dios por la vida y por la salud. Esta semana tuvimos una dolencia que nos dejó un poco impedidos para caminar, y ahí es cuando uno recuerda que lo más valioso es la salud. Por eso usted y yo debemos darle muchas gracias a Dios por la salud. Si tenemos la salud, tenemos todo. Recordemos que cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos absolutamente nada. Ahí se queda el carrito, la casita, la platica, las deuditas, todo se queda ahí. Entonces lo más importante es tener la salud, y hay que darle gracias a Dios por ese regalo tan hermoso, y no solo darle gracias, sino cuidar nuestra salud. Entonces, infinitas gracias a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón por concedernos día a diario la salud, pues con anterioridad la vida y la salud. Igualmente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes en este hermoso programa. Nosotros tenemos la convicción de que este programa no es solo un programa. Este programa podría llegar a convertirse en una ley nacional, porque es la clave para transformar la sociedad. El fortalecimiento de principios y valores transforma la sociedad, así como lo estamos diciendo, es una realidad. Entonces, quiero ser un Pibal, quiero ser una persona fortalecida en principios y valores. Desde luego es nuestro punto de vista, es nuestra forma de pensar, usted tendrá otra respetable, pero desde nuestro punto de vista esta es la clave para cambiar la sociedad, para transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hay principios y valores sólidos, pues nosotros nos preocupamos por hacer siempre el bien, por ayudar, por servir, bueno, tantísimos principios y valores. Y lo que queremos es que en San Vicente de Chucurí, ustedes y nosotros trabajemos, aportemos ese granito de arena para fortalecer los principios y valores de todos los residentes aquí en este municipio. Recordemos que hay una frase institucional, y esa frase institucional recomendamos nosotros que la escuchemos, la interioricemos y la pongamos en práctica. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Quién soy yo para juzgarte? Frases extractadas de las Sagradas Escrituras, es decir, es palabra de Dios. Antes de yo mirar la paja del ojo ajeno, debo mirar la viga que tengo en mi ojo. ¿Y quién soy yo, acaso, para juzgar al otro? ¿Qué atribución se me ha dado para juzgar? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Revisémonos nosotros, miremos qué necesitamos fortalecer. Tal vez sí haya muchas personas enfrente de nosotros que necesitan mejorar muchas cosas, pero antes de ocuparnos de que esas personas mejoren, ocupémonos de qué aspectos, de qué cosas debemos mejorar y fortalecer. Y tengamos siempre presente que cuando yo mire a los demás, sea para servirles, para ayudarles. Esa es la enseñanza que nos dejó nuestro amado Jesús, Dios. Servir a los demás, ayudar a los demás y jamás juzgar. Jamás, Jesús no juzgó ni siquiera a las personas con terribles pecados, jamás. Entonces eso es lo que vino a enseñarnos con el ejemplo. Debemos hacer nosotros lo mismo, no juzgar sino servir. En nuestro programa anterior, primer programa del mes de julio, tenemos 5 programas en julio. Hablamos de un tema hermoso y muy importante, y fue sobre los papás, que el papá es la autoridad de la casa, el papá es el papá, y que nuestro principal papá es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Creador, y que nuestros padres representan a Dios aquí en la tierra. Entonces tengámoslo muy presente, cambiemos de pronto esa forma de pensar y tratar a los papás, que los papás también son seres humanos, también son seres sensibles, también son o somos seres emocionales, tenemos corazón, también lloramos, y a veces lloramos más que las mismas mujeres. Entonces, si nosotros miramos a nuestros papás con ternura, ellos nos van a dar ternura, sin confundir la autoridad con alcahuetería, ¿sí? Siempre amor y disciplina en la mano. Este resto de programas nos vamos a dedicar a hablar de algo muy hermoso, y es las virtudes, porque nosotros estamos trabajando en este programa es precisamente para revisar
cómo podemos ser cada día mejores seres humanos, cómo podemos ser cada día mejores personas. Cuando nosotros hablamos de la integralidad, de ser una persona íntegra, estamos hablando de dos aspectos básicamente fundamentales, y es el ser y el hacer. Entonces, el ser es cómo soy yo, y ese ser, cómo soy, me lo aporta la familia. Es allí en la familia donde me enseñan a ser responsable, me enseñan a ser amoroso, me enseñan a ser honesto, me enseñan a ser cumplidor, me enseñan a ser colaborador. Es allí donde se empieza a gestar esos principios y valores. Y el otro aspecto para ser una persona íntegra es el hacer. ¿Qué quiere decir? Que pues yo me formo, yo voy a una escuela, a un colegio, a una universidad y me formo para hacer. ¿Y hacer qué? Las cosas bien hechas. Entonces, ser y hacer de manera correcta, de manera excelente. Entonces, nosotros trabajamos para eso, trabajamos para lograr ser excelentes personas, revisar qué debemos mejorar, qué debemos fortalecer. Entonces, en este resto de programas del mes de julio vamos a hablar sobre las virtudes, Es un concepto que va directo al corazón, como dice por ahí una canción, las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? ¿O qué es una virtud como tal? Importante. Es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Es importante que escuchemos, interioricemos y pongamos en práctica. Es una virtud. Allá usted que nos está viendo, ahora le hacemos la evaluación. Virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. ¿Y qué quiere decir una disposición? Una disposición es estar dispuesto, es tomar la decisión de hacer algo con amor, de hacer algo voluntariamente y con amor. Eso quiere decir la disposición, ¿sí? Una disposición. Por eso cuando uno va, por ejemplo, a la Eucaristía, uno debe estar dispuesto. ¿Qué quiere decir dispuesto? Ir con todo el amor a vivir, a absorber como una esponja todo ese amor que nos entrega a nosotros la Eucaristía. Cuando usted se matricula en un curso, usted debe estar dispuesto. ¿Qué es dispuesto? Concentrado, atento, con todo el amor a recibir qué es lo que le van a dar a usted en ese curso. Entonces, la virtud es una disposición habitual. ¿Qué quiere decir una disposición habitual? Pues habitual es convertir esa disposición en algo permanente, en algo que hagamos a toda hora y en todo momento. Es decir, estar dispuestos en todo momento, no solo en la mañana o en la tarde o en la noche, sino a toda hora. Es una disposición habitual y firme a hacer el bien, a hacer el bien. Qué frase tan bonita y qué hermosa definición esta de las virtudes, porque nosotros venimos hablando en este programa de principios y valores, y cuando hablamos de principios y valores es precisamente eso, es una virtud, es disponernos de manera habitual y firme a hacer el bien. Entonces, por ejemplo, respetar a los demás es un principio o es un valor que nosotros debemos cogerlo como un hábito de respetar a los demás aquí, allá y en todo lugar. Por eso se convierte en una virtud, ¿sí? Es decir, yo estoy dispuesto siempre a respetar a los demás. Y cuando yo estoy dispuesto siempre a respetar a los demás, ¿qué quiere decir eso? Pues yo estoy dispuesto siempre a hacer el bien. Entonces, definición hermosa como empieza. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. ¿Qué nos permite a nosotros la virtud? Nos permite no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. Y aquí queremos detenernos porque cuando nosotros, recuerdan en el programa anterior que hablamos del trabajo en equipo, en la familia, y que hablábamos aquí de esta C, decíamos que aquí teníamos la coordinación, aquí teníamos, Alvarito nos ayuda, la coordinación, aquí teníamos el corazón, calidad, aquí teníamos
Perdón, es que nos equivocamos. Aquí tenemos la comunicación primero, aquí tenemos la coordinación, aquí tenemos el corazón o calidad, aquí tenemos el compromiso, aquí tenemos la cooperación. Pero vámonos con el corazón. Entonces decíamos que ¿en qué consiste el corazón? En que todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, ahí debemos darlo todo, ¿sí? Darlo todo. Y mire cómo la virtud nos permite a nosotros no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de nosotros siempre. La virtud, es decir, cuando yo me dispongo de manera permanente, habitual, a hacer el bien, eso me permite a mí, claro, como por lógica, como por sentido común, me permite a mí siempre dar lo mejor de mí. Y cuando yo doy lo mejor de mí, eso mismo voy a recibir. Entonces eso me permite a mí la virtud. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Entonces, detengámonos ahí un poquito. Es cuestión de una decisión, después de yo entender qué es una virtud, que es una disposición habitual y firme a hacer el bien, yo tomo la decisión y digo, oiga, yo a partir de este programa me quiero convertir en una persona virtuosa. ¿Pero qué es eso? Es adoptar una disposición habitual para hacer siempre el bien. Si yo adopto esa decisión para hacer siempre el bien, voy a tener como resultado que cuando yo haga algo, lo dé todo de mí y obviamente los resultados van a ser excelentes, los objetivos siempre se me van a cumplir. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de una vida virtuosa? Consiste en llegar a ser semejante a Dios. Entonces muchas personas estarán diciendo, apague ese televisor que otra vez hablando de Dios, porque eso nos pasa, otra vez hablando de religión. Aquí queremos decirles que, como lo vimos en el programa anterior, no podemos negar a nuestro Padre Creador. Pues cuando uno niega al Padre Creador, pues ahí sí apaguemos y vámonos, ¿sí? Entonces, si negamos a nuestro Padre, pues ¿cómo no vamos a negar al Padre terrenal? ¿Sí? Pero la virtud, el ser una persona virtuosa, el ser una persona que siempre está buscando hacer el bien, me permite darlo todo, y darlo todo es darlo con amor, de manera desinteresada, y el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Es una frase de San Gregorio de Niza. Oiga, ¿y quién no se quiere parecer a Dios? Porque recordemos que Dios es perfecto y tal vez nosotros jamás vayamos a llegar a ser perfectos, porque Dios sí nos hizo perfectos, pero nosotros mismos nos volvimos imperfectos, nos contaminamos. Y el trabajo consiste en eso, en descontaminarnos para hacer cada día, buscar nuevamente esa perfección en nosotros. ¿Y qué es buscar esa perfección? Ser semejantes a Dios. Dios ama a todos, nos ama a todos, independiente que hagamos el bien o hagamos el mal, no. Dios pasa como el sol, nos lo envía para todos, para buenos, para malos, para grandes, para chicos. El amor de Dios es igual para todos, absolutamente para todos. Entonces, cuando yo soy una persona virtuosa, sencillamente estoy buscando la perfección, es decir, estoy buscando ser semejante a Dios. Un tema no religioso, sino real, de sentido común. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan hermoso de las virtudes. Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Si tienes más de 30 años, no hay excusa, el momento es ahora, vacúnate. Bueno, aquí estamos nuevamente para seguir hablando de este tema tan hermoso y es las virtudes. Entonces, ¿qué es la virtud? Es esa disposición habitual a hacer siempre el bien, es querernos parecer a Dios, es querer siempre buscar la perfección.
Entonces, la podemos lograr cuando nos preocupamos por siempre hacer el bien. ¿Qué son las virtudes humanas? Hablemos un poquito de qué son las virtudes humanas. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Aquí es importante resaltar dos aspectos básicos y son las facultades superiores, dos facultades superiores que tenemos los seres humanos, y esas facultades superiores son el entendimiento y la voluntad, es decir, la inteligencia y la voluntad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa inteligencia que Dios nos ha dado, pues nosotros podemos discernir, nosotros podemos entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y la voluntad es la que nos lleva precisamente a tomar la decisión de hacer o de no hacer. Entonces, mire cómo es de importante adentrarnos en este tema de las virtudes, porque nosotros tenemos presente siempre esas dos facultades superiores que usted y yo tenemos, que Dios nos ha dado: el entendimiento, la inteligencia y la voluntad. Entonces mire cómo las virtudes humanas son actitudes firmes, actitudes siempre firmes, son actitudes o disposiciones estables. Una persona virtuosa es una persona que actúa de manera estable, o sea, siempre y no a raticos, nada de tibieza, sino que es una disposición siempre estable. Perfecciones habituales, ¿de qué? Es decir, perfeccionar siempre el entendimiento, perfeccionar la inteligencia, que nosotros la perfeccionamos acercándonos a Dios, queriéndonos parecer a Dios, y perfeccionando igualmente la voluntad que regula nuestros actos. Ese entendimiento y esa voluntad regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Cuando nosotros dominamos esas facultades superiores del entendimiento, de la inteligencia y la voluntad, podemos dominar nuestras pasiones, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, y esas pasiones pues son del mundo, esas pasiones nos hacen a nosotros daño. Entonces a veces nosotros decimos, uy, no, yo quiero salir de esto, pero ¿cómo es? Pues miremos esas facultades superiores del entendimiento y de la voluntad y pongámoslas en práctica. Entonces eso son las virtudes humanas. Hablamos aquí en el tema de las virtudes humanas de las virtudes morales. ¿Cómo se adquiere una virtud moral? Dice, se adquiere mediante las fuerzas humanas. Es decir, nosotros como seres humanos adquirimos esas virtudes pues metiéndole, como decimos aquí en Santander, metiéndole gana, poniendo a funcionar esa inteligencia y poniendo a funcionar esa voluntad. Las virtudes morales son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de ser una persona virtuosa, es una persona que está buscando de manera habitual ser una persona que haga el bien. Las virtudes morales disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es querer ser virtuoso? Es querer parecerse a Dios. Entonces todos queremos parecernos a Dios, ¿sí? Y no se preocupe que es que nos vamos a volver todos ya en este momento santos, porque es que el trabajo es fuerte que tenemos que hacer nosotros para fortalecer nuestros principios y valores, para recobrar esa perfección con la cual Dios nos creó. Entonces aquí esas virtudes morales, pues, ¿qué nos dicen? Pongamos a funcionar bien nuestras facultades superiores. ¿Cuáles facultades superiores? La de la inteligencia, el entendimiento y la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Lo que decíamos nosotros, pues a ver, usted hoy toma la decisión y dice, quiero empezar a trabajar por ser una persona virtuosa, o sencillamente no quiero, pues ahí ya usted está poniendo a funcionar su voluntad en tomar la decisión de decir no quiero, y pues si uno no quiere nadie lo puede obligar, es su punto de vista y es respetable. Bueno, hay una distinción de las virtudes cardinales. Entonces aquí ya entramos un poquito más al fondo de la identificación de las virtudes que existen. Entonces existen dos tipos de virtudes.
las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Vamos a ver las virtudes cardinales. Cuando nosotros hablamos de las virtudes cardinales, pues es muy fácil entenderlas. ¿Por qué? Porque recuerda usted cuando estaba en la escuela o en el colegio que nos enseñaron los puntos cardinales, que decíamos oriente, occidente, norte y sur. Bueno, oriente, occidente, norte y sur, o norte y sur. Bueno, ustedes me ayudan ahí. De todas maneras son los 4 puntos cardinales que existen: oriente, occidente, norte y sur. Esos puntos cardinales, ¿para qué sirven? Para ubicarnos. Nosotros necesitamos los puntos cardinales para ubicarnos de manera geográfica, y los puntos cardinales son esenciales, por ejemplo, en una brújula. Una brújula es aquel dispositivo que nos ayuda a ubicarnos para saber dónde estamos, porque a veces las personas se pierden y la brújula le ayuda a ubicarse. Esos puntos cardinales son oriente, occidente, norte y sur. Entonces, para poder entender esas virtudes cardinales, que igual que esos puntos cardinales son 4 virtudes cardinales, pues si nosotros vemos la importancia de esos puntos cardinales, también podemos encontrar la importancia tan relevante que tiene, valga la redundancia, esas virtudes cardinales. Y esas virtudes cardinales, como lo decíamos, es igual que los puntos cardinales, son 4. ¿Y cuáles son esas virtudes cardinales? Dice, esas son 4 virtudes. Dice, 4 virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas, o sea, las más esenciales son las virtudes cardinales, porque como lo decíamos, nos ubican. Estas son la prudencia, primera virtud cardinal, la prudencia, importantísima esa virtud, la prudencia. Segundo, la justicia, igualmente muy importante la justicia. Segundo, la fortaleza. Y tercero, la templanza. Se las repetimos, las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces muchos dirán, ay, pero qué aburrimiento aprendernos eso. ¿Eso para qué sirve? Sí, es que eso sirve tanto como para ubicarnos nosotros, para trabajar por ser buenas personas, para trabajar por ser buenos seres humanos, para trabajar por tener hogares llenos de amor, de ternura, para trabajar por tener una sociedad amable, una sociedad que trabaje en equipo, una sociedad donde todos nos apoyemos. Entonces, virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Dice, las virtudes son el fruto de los esfuerzos de la justicia, cuando nosotros amamos la justicia. La justicia enseña la templanza, la prudencia. Las virtudes, enseñan la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Bajo otros nombres, estas virtudes son denominadas de manera diferente, pero vamos a detenernos en esta denominación de estas virtudes cardinales. Entonces, miremos, la repetimos: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Adentrémonos un poquito en la prudencia. Nosotros a veces en el mundo, en nuestro ambiente, decimos, uy, ese man sí es imprudente, esa señora mucho era imprudente. Y de pronto no sé si estemos utilizando bien el concepto de que la persona sea prudente o sea imprudente. Y de ahí la importancia que nosotros conozcamos muy bien los conceptos y los utilicemos de manera adecuada. Entonces, lo primero es tener presente que la prudencia es una virtud cardinal, es decir, nos ayuda a ubicarnos de manera correcta. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Una definición
hermosa, una definición que vale la pena repetir de manera despaciosa para nosotros asimilarla. La prudencia es la virtud que dispone la razón, o sea, dispone esa inteligencia a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Es decir, la prudencia nos ayuda a nosotros a ver claramente el verdadero bien, porque a veces creemos que algo es bueno y resulta que no, estamos equivocados. Entonces la prudencia nos abre el entendimiento para elegir, para distinguir el verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Porque recordemos que estamos hablando de las virtudes y la virtud es algo habitual para hacer siempre el bien. Entonces la prudencia es esa primera virtud cardinal que nos ayuda a abrir el entendimiento para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ya una vez nosotros podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, pues nos le dedicamos a hacer ese bien, que es lo que nosotros queremos buscar. El hombre cauto medita sus pasos, es un proverbio. El hombre cauto medita sus pasos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno es prudente, medita sus pasos, es decir, analiza qué pasos va a dar. No se lanza de manera abrupta, sino que analiza y calcula, ¿sí?, los pasos que vamos a dar. Entonces, cuando nosotros hablamos que el hombre cauto medita sus pasos, es por ejemplo cuando nosotros tenemos que decirle algo a una persona, pero meditamos cuál es la mejor forma y cuál es el momento para decirle algo a una persona de manera prudente, sin llegar a herirla, ¿sí? Sí, porque es que la verdad se debe defender, pero también es muy importante que cuando yo defienda esa verdad no genere un daño, porque ¿de qué me sirve defender la verdad si le voy a generar un daño a la persona? Entonces el hombre cauto medita sus pasos. Dice, sed sensatos y sobrios para daros a la oración. Este es una cita tomada de la primera carta de San Pedro 4:7. Dice, sed sensatos y sobrios para daros a la oración. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nosotros estamos hablando necesita la oración, necesita de Dios, porque muchos dirán, ay, yo no necesito de Dios, mire cómo vivo de bien. Mentiras, todos necesitamos de Dios para poder vivir estas virtudes, para poder tomar esta decisión. Dice, es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. Entonces, es esa virtud que nos ayuda a abrir el entendimiento para discernir lo bueno y lo malo, para trabajar por ser buenos seres humanos de manera habitual. El tiempo se nos acabó, solo alcanzamos a ver esta primera virtud cardinal. Nos vemos dentro de 8 días, vamos a seguir hablando en este mes de julio de estas virtudes cardinales y ya las 3 finales, que son las 3 virtudes teologales. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír.